¿cuál es la dificultad o deficiencia de la explicación mecanicista de la realidad vital y por qué cree que está tan extendido como modelo de pensamiento? Hay una primera dificultad fundamental en lo que podemos llamar el modelo mecanicista de explicación de los seres vivientes, que en realidad es una dificultad para el modelo mecanicista en la explicación de la naturaleza en general. Empiezo por ahí porque es la dificultad más amplia que podríamos notar. Cuando hablamos de mecanicismo, hablamos de una captación de la realidad natural basada en una noción tomada de la esfera artificial. Porque una máquina es un artefacto. Una máquina es un conjunto de partes físicas, en general de entes reales, sustanciales distintos, que la razón humana compone para que puedan producir cierto efecto, o que usa para producir cierto efecto. En una máquina, primero que nada, no hay en general unidad sustancial, primera cosa. Y si la hay es accidentalmente y no porque sea máquina. Cuanto más compleja sea la máquina, cuanto más complejo sea el mecanismo, menor será la unidad sustancial. Hay una pluralidad enorme de partes que son ellas mismas sustancias. Pero además, la unidad que tienen es una unidad que les es extrínseca. No les viene de su propio ser natural en absoluto. Les viene del arte humano. Lo cual supone una idea factiva en la inteligencia humana, a partir de la cual, como causa ejemplar, es decir, como causa formal extrínseca, anterior en la razón a la existencia real de lo producido, es el fundamento del orden de la relación y por lo tanto de la unidad que tienen las partes en el mecanismo. En tercer lugar, la misma inteligencia racional que pone la unidad de las partes es la que ha pensado esa unidad en función de un fin. Porque la máquina es un instrumento para un fin. Pero de nuevo, un fin del hombre, no de la máquina. A partir de aquí, advertimos que el enfoque mecanicista de la naturaleza implica la traspolación de un orden de cosas a otro. Del orden de los entes artificiales al de los entes naturales. En la medida en que esto se haga parcialmente y a sabiendas de que se está haciendo, no implica una incomprensión de la realidad.
y lo que hay que preguntarse es en qué medida y por qué eso sea legítimo o sea razonable. ¿Y qué implicancias tendría eso? Pero si lo que se hace es pretender que bajo el modelo mecánico se está abordando adecuadamente la realidad natural, entonces ya se trata de una pretensión errónea, porque implica un reduccionismo de lo natural a lo artificial. Ese reduccionismo impide captar lo más profundo y lo que es propio del ente natural. Antes de proseguir hacia la vida en particular, hagamos dos observaciones para complementar esto que acabamos de decir. La primera tiene que ver con una cuestión que yo dejé planteada, es decir, si no es legítimo identificar el ente natural con una máquina, ¿en qué medida y por qué es razonable aplicar una explicación mecánica o mecanicista a las realidades físicas? Cualquier luz que la inteligencia humana pueda tener en sí misma, formada en las razones o verbos mentales, supone haber captado algo del ser de las cosas. Pero se puede aplicar legítimamente solo a aquellas cosas en las cuales esa razón de ser se ve. Ahora bien, un mecanismo implica una pluralidad de partes físicas que se relacionan entre sí en función de cierta actividad. Y esto puede darse en los entes físicos, porque son cuerpos, y los cuerpos tienen partes reales, e incluso partes sustanciales. Y esas partes pueden cooperar a cierta actividad, de manera tal que lo que la inteligencia humana visualiza a partir de los artefactos está abstraído de realidades que son corpóreas, y entonces puede aplicarse aún a los entes corpóreos naturales, en cierta medida, o sea, en la medida en que estos tienen partes y estas partes se correlacionan para una actividad común. Pero la diferencia esencial que no debe ser pasada por alto es que en la realidad natural esas partes se correlacionan por naturaleza, de suyo, es decir, a partir de un ente en el cual están dadas como partes correlacionadas y que tiene una actividad que también es de suyo, o sea, que es natural, que no es puesta por el hombre, ni pensada por el hombre, ni en orden a un fin humano. De manera tal que, por eso dije, no puede reducirse el ente natural a mecanicidad, aun cuando la mecanicidad nos permita entender ciertos procesos que se dan en un ente natural corpóreo. No nos permite entender en absoluto, por ejemplo, los procesos de la vida espiritual humana, porque ahí ya ese orden de abstracción es inaplicable, porque no se trata de un cuerpo ni tiene partes corpóreas que funcionen según leyes físicas para producir cooperativamente cierta actividad, de manera que ahí ya no cabría aplicar ningún modelo mecánico, ni parcialmente siquiera.
la única aplicación posible sería en la medida en que la actividad espiritual del hombre estuviese en correlación con cierta actividad física o dependiente del orden físico, ¿no? Pero ya no sería la actividad espiritual en sí misma, ¿no? Por eso es ya un error todavía más profundo explicar el psiquismo humano como un mecanismo, por ejemplo, ¿no? Cosa que hace el psicoanálisis freudiano ampliamente, ¿no? Recordemos que Freud usa la palabra aparato para referirse a la realidad del psiquismo humano, ¿no? Es el aparato psíquico. Bien. Entonces, eso ya es un error todavía más profundo. Sería como tratar de aplicar la abstracción matemática al orden moral, por ejemplo, ¿no? Cosas que no... Ahí ya cierto tipo de abstracción es inaplicable cuando no se corresponde con el ser de la cosa al que lo aplico en absoluto. La segunda observación que podemos hacer en general ya es una observación que responde aparte de la pregunta, es decir, al por qué ese modelo se ha extendido tanto. Por lo menos es una respuesta parcial. Y es que el aplicar a la realidad natural el modelo mecanicista lleva a en la medida en que esa aplicación es exitosa y es adecuada a la realidad, tiene un fundamento real, digamos, ¿no? Lleva a la posibilidad de manipular, de manejar la realidad física de la naturaleza como se maneja un aparato, como se maneja un artefacto, como se maneja una máquina. El mayor atractivo del mecanicismo está quizá en esto, ¿no? Uno puede decir que hay otra parte de atractivo que estaría dando la otra mitad de la respuesta, que sería en el orden de la explicación. Una explicación mecánica es una explicación fácil de entender, es una explicación sencilla, es una explicación en el fondo fácil por compleja que sea, porque reduce todo a unas leyes de orden físico o físico-matemático que permiten explicar la correlación entre partes en orden a una actividad común o a un acto común, una operación en la que esas partes cooperan, ¿no? La explicación, insisto, puede ser atractiva por su sencillez, o por su simplicidad, más que por su facilidad, diría yo, mejor, porque se trata siempre de una explicación en la que interviene de alguna manera lo imaginable. Es decir, uno se puede formar una imagen de eso, ¿no? Y en ese sentido, la inteligencia tiene, como inteligencia humana, la ventaja de moverse en el terreno de lo físicamente representable, ¿no? De aquello que tiene una imagen directa o indirecta, pero bajo un modelo de imagen se puede representar. Esa representatividad lo hace atractivo porque es más fácil que saltar a una captación ontológica del ente natural que implica la abstracción metafísica y siempre más ardua. Pero quizá el atractivo más amplio y más profundo y el más actuante en la realidad histórico-cultural sea el que dije primero, es decir, el que tiene que ver con la esfera de la praxis humana, porque detrás de esa popularidad del modelo mecanicista está la tentación de poder, ¿no? Es decir, es reducir la naturaleza a algo manipulable por el hombre. Y desde este punto de vista, el mecanicismo es una pieza ideológicamente funcional de una concepción que reduce la relación del hombre con la naturaleza a la relación de dominador-dominado, y por lo tanto es a su vez funcional a una ideología de
exaltación del hombre por encima de todo y en última instancia de endiosamiento falaz del hombre mismo. Si uno se detiene a pensar esto, es dable advertir que a veces detrás de la popularidad de ciertas maneras de pensar o de representarse las cosas hay motivaciones de una extraordinaria profundidad, ¿no?, que el espíritu tiene que aprender a discernir. No son cuestiones superficiales ni accidentales, son cuestiones que tienen que ver con lo más profundo de la condición humana. En este sentido, la actitud teorética ante la naturaleza queda reemplazada por una actitud pragmática, ¿no? Y esa actitud pragmática, insisto, es parte de una actitud general del hombre que, en lugar de tratar de contemplar el ser de la naturaleza desde la admiración por algo que no es de él ni le pertenece absolutamente y que existe independientemente de su voluntad, se crea la ilusión de ser el señor de la naturaleza. Aquí hay dos actitudes totalmente contrapuestas que es provechoso, en mi opinión, profundizar y meditar. Ahora, hasta aquí he hablado del mecanismo aplicado a la naturaleza en general. Esto afecta también a los seres vivientes corpóreos, que son seres naturales, ¿no? Pero cuando se trata de explicar mecánicamente la naturaleza viviente, hay una dificultad adicional. Porque los seres vivientes tienen un modo de ser que ya en su definición misma, o sea, en su esencia, captada en la definición, nos señalan algo irreductible a la mecanicidad. Repito, el ente natural como tal ya es irreductible al mecanismo, pero en el caso del ente corpóreo viviente hay algo más, y es precisamente lo que al definir la esencia del ente viviente hemos llamado la capacidad de actividad inmanente. Y esa actividad inmanente, que es la actividad vital, es algo que, si bien puede valerse de toda clase de mecanismo de orden físico, de orden inercial, digamos, del mundo inerte, lo trasciende esencialmente desde la unidad vital. Acá hay una cosa que no podemos pasar por alto, ¿no? El modelo mecanicista es un modelo que va de las partes al todo. Es un modelo que compone, digamos, ¿no? Desde un conjunto de partes trata de visualizar cómo resulta un todo. Por eso el modelo mecanicista es absolutamente incapaz de visualizar la unidad vital, que es la que subyace a todas las operaciones y a todas las actividades del ente viviente. Y por eso, en el enfoque mecanicista del ente viviente, lo que le escapa a la inteligencia humana es nada menos que la vida misma. Es decir, desde una visualización mecánica se pueden advertir ciertos procesos o ciertos fenómenos que se dan en el ente viviente. Pero lo que queda de lado, lo que queda fuera del campo de visualización, es nada más y nada menos que la unidad vital y, por lo tanto, la vida misma, de la cual esos procesos son una parte y son un resultado. Acá el reduccionismo es todavía más grave y más pernicioso que en el caso del ente corpóreo en general.
Y adviértase que también aquí el atractivo del modelo mecanicista está precisamente en el afán de dominio, ¿no?, que se expresa hoy día ampliamente en ciertas tendencias a estudiar al ente vivo solamente en relación con el desarrollo de tecnologías aplicables a la realidad vital. Es decir, técnicas que permiten controlar, manipular y someter al poder del hombre lo viviente. Cuando esas técnicas llegan a aplicarse a la vida del hombre mismo, la tentación es al mismo tiempo máxima en cuanto a atractivo y en cuanto a gravedad moral, juntamente. De partes físicas, en general de entes reales, sustanciales distintos, que la razón humana compone para que puedan producir cierto efecto, o que usa para producir cierto efecto. En una máquina, primero que nada, no hay en general unidad sustancial, primera cosa. Y si la hay es accidentalmente y no por el modelo mecanicista en la explicación de la naturaleza en general. Empiezo por ahí porque es la dificultad más amplia que podríamos notar. Cuando hablamos de mecanicismo, hablamos de una captación de la realidad natural basada en una noción tomada de la esfera artificial, porque una máquina es un artefacto, una máquina es un conjunto. ¿Cuál es la dificultad o deficiencia de la explicación mecanicista de la realidad vital y por qué cree que está tan extendido como modelo de pensamiento? Hay una primera dificultad fundamental en lo que podemos llamar el modelo mecanicista de explicación de los seres vivientes, que en realidad es una dificultad no les viene de su propio ser natural en absoluto, les viene del arte humano, lo cual supone una idea factiva en la inteligencia humana, a partir de la cual, como causa ejemplar, es decir, como causa formal extrínseca, anterior en la razón a la existencia real de lo producido, es el fundamento del orden de la relación y por lo tanto de la unidad que tienen las partes en el mecanismo, que sea máquina. Cuanto más compleja sea la máquina, cuanto más complejo sea el mecanismo, menor será la unidad sustancial. Hay una pluralidad enorme de partes que son ellas mismas sustancias. Pero además, la unidad que tienen es una unidad que les es extrínseca.